estos días en que el mundo recuerda la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es pertinente preguntarse ¿por qué Cristo tuvo que morir y por qué tuvo que ser en una cruz? Bueno, la razón por la que Cristo tuvo que morir es porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El miserable salario que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados es la muerte física por un lado, pero también la muerte eterna, es decir, estar eternamente separado de la presencia de Dios. Alguien tenía que pagar nuestra deuda, alguien tenía que pagar ese salario que tú y yo merecemos. Pero ese alguien tenía que ser perfectamente santo, perfectamente justo. Y hay un solo ser en todo el universo que tiene esas características y es Dios mismo. Y Él no puede morir porque es Dios. Bueno, precisamente por eso Dios se hizo hombre. Dios en su amor envió a su Hijo que se encarnó, que asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para que Él pudiera pagar nuestra deuda muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero ahí viene entonces la otra pregunta. ¿Y por qué tenía que ser en una cruz? Bueno, porque la Biblia también dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo recibió sobre sí todo lo que nuestros pecados merecían, de parte de un Dios perfectamente santo y perfectamente justo, pero que también es bueno, un Dios que es amor, un Dios que decide pagar el precio Él mismo para que criaturas culpables, en vez de ser malditas, pudieran ser bendecidas por Él, pudiéramos ser los recipientes de su bendición. Y eso ahora solo es posible a través de la fe. Nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo que pagó por nuestros pecados, confiamos únicamente en su obra de redención y entonces, por medio de la fe, solo por gracia, somos hechos recipientes de las bendiciones que Cristo merece por causa de su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que al meditar en estos días en la muerte de Cristo, recuerda, Cristo murió para salvarnos. Cristo murió porque no había otra forma de recibir la bendición divina. Cristo murió porque nosotros merecemos morir y Él nos sustituyó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree ahora pueda recibir de parte de ese Dios bueno y amoroso el don de la vida eterna en Cristo.